resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahora pongan mucha atención lo que dice el versículo 4 al 6. Mucha atención. Esto es a los creyentes ya. Dice, porque es imposible. ¿Qué dice? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ya ustedes fueron iluminados ayer, los que recibieron a Cristo, y ya los que llevamos tiempo en el Evangelio. Pongan mucha atención. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ya tenemos que seguir adelante. Ahora tenemos la naturaleza divina. ¿Están entendiendo bien? Ya no podemos seguir ahora de nuevo al arrepentimiento del principio, porque ya fuimos perdonados. Ya los que recibieron a Cristo fueron perdonados. Entonces ya ahora estamos en la nueva naturaleza. Ya no podemos, yo tengo que arrepentirme para recibir a Cristo. No, ya tú hiciste eso ayer. No, que pastor, ponme las manos es que ya te puse las manos ayer también. Y ahora vamos por ti. Pastor, que ya yo me bauticé el año pasado, pero quiero bautizarme de nuevo. No, ya eso, no. Ya tú te bautizaste, ya eso queda atrás, ahora tenemos que movernos. Es imposible que tú vuelvas a repetir esto de nuevo de los bautismos, de la doctrina de Cristo. No, ahora tenemos que seguir adelante. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Entonces ya sabemos que es imposible ser renovado nuevamente, desde el principio. Pero pastor, aquí esta versión dice, así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo, maduremos. O sea, ya se nos enseñó eso, maduremos. Sí, no, andar en discoteca. Eso es lo que significa la madurez. Tenemos que madurar. Es todo lo que hemos hablado en estos días de la madurez. No podemos ser cristianos merengue, yo les digo. Sí. Por cualquier cosita. ¿Tú te imaginas ahora que yo le diga al pastor Adoro y no vengo más porque el agua está fría? Eso es inmadurez. ¿Verdad, hermano Adoro? Pero si tú me pones a bautizar a gente mañana ahí en el agua fría, se verá que no vamos. Que lo haga el pastor de aquí, que es el del área de Colombia. Está bien. Esta noche toca echarle candela. Mira, mi hermano, miren lo serio que es esto. Sí. En Hebreos 10, del 26 al 30, miren lo que sucede cuando nosotros deliberadamente retrocedemos deliberadamente. Esto tiene que ser ya que voy a pecar porque yo quiero y no importa que yo conozca a Cristo, yo voy a pecar porque yo quiero. Lo voy a hacer deliberadamente, voy a meditar en los pecados, voy a meditar en lo que voy a hacer mañana, qué maldad voy a hacer mañana. Eso es pecar deliberadamente. ¿Podemos pecar nosotros cristianos y caer? Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Nos arrepentimos y seguimos adelante porque tenemos a Cristo como juez. Pero aquí está hablando que si nosotros deliberadamente continuamos en el mundo ese pecaminoso, ve el pastor cómo salió de esa discoteca. Pero si él se hubiera permanecido ahí, este versículo era para él. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, no daré el pago, dice el Señor, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo.
horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La naturaleza pecaminosa quedó atrás. Ahora vamos a seguir adelante. Ahora, vamos ahora a ir paso por paso. Lo primero que tenemos que hacer es vamos a añadirle a la fe, que ya estamos en la fe, que vamos a añadirle virtud. ¿Qué significa virtud? Bíblicamente. Virtud viene siendo, para resumirlo, un buen comportamiento en el caminar cristiano. También significa, denota una excelencia moral en acciones rectas y dignas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se cultiva esto en nuestras vidas? ¿Cómo podemos añadirle a la fe virtud? ¿Cómo podemos hacer eso? En el capítulo Romanos, versículo 12, 1 y 2, fíjate que estamos hablando de los mismos, cómo Dios pone todos estos temas en orden. Dice Romanos 12, 1, 2, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos añadir buenas obras, buena excelencia moral, acciones rectas y dignas? En Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. ¿Qué significa santo? Separados para Dios, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué nos pide Dios? Que este cuerpo sea sacrificio vivo. Dejar ya las cosas pecaminosas a un lado, sujetar a la carne esta en sus pasiones. No os dice, en el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas? Que sea como agradable y perfecta. La Biblia dice: sean perfectos así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eso significa que nuestro caminar sea perfecto. Así como Cristo caminó perfectamente, así Dios quiere que nosotros caminemos en perfección. En el caminar de nosotros. Dice en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar. Y esto es un caminar diario. Esto no se renuncia un día, esto es una guerra espiritual. La carne siempre quiere ser ¿qué? ¿Qué quiere la carne todos los días? Parrandear. Pecar y reinar. Parrandear. El espíritu quiere servir y la carne quiere reinar. La carne quiere salir bailando y el espíritu dice: no, yo soy santo ahora, yo soy consagrado a Dios, yo tengo que caminar en santidad porque quiero ver a Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Ok? Estamos entendiendo hasta ahí. En la segunda carta de Corintios, Pablo explica también en el capítulo 7, versículo 1, dice lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ya tenemos el Espíritu Santo, una promesa, el Espíritu Santo, creímos, recibimos el Espíritu Santo, limpiémonos. Eso tiene que ver de nosotros ahora. Eso no es solo Dios lo hace. Tenemos la obra redentora, el Espíritu Santo, y que nos limpia de adentro hacia afuera. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Cuando el Espíritu nos muestra que hay algo malo, tenemos que decir: Señor, yo me aparto. Pero si el Espíritu Santo nos enseña que hay algo malo en nuestras vidas y nosotros deliberadamente resistimos al Espíritu Santo, ya lo que viene es horrenda condenación para nosotros. Bueno. ¿Ok? Y dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Tú sabes lo que nos hace caminar en santidad? El temor a Jehová. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Entre más conocemos a Dios, más lo vamos a temer. En otras palabras, más queremos respetarlo. Y entre más lo respetamos, más vamos a tener victoria sobre esta carne. No, Señor, yo no voy a salir a bailar, ni voy a la discoteca, ni voy a ver novelas mundanas, ni voy a ver programas que afecten mi vista, que dañen mi espíritu. Tenemos que purificar el espíritu. Y lo que vemos con nuestros ojos, si no edifica, es basura, mis hermanos. Y tú vas a ver que Dios nos va a mostrar qué programas no le agrada a Él. Hasta incluso en mi casa yo estoy eliminando los televisores. Y todavía tengo algunos ahí, pero ni los he encendido. Y mi esposa me dice, no, pero ¿cómo hacer eso? Poco a poco tú vas a ver que Dios nos va... Ya nosotros no vemos novelas ni nada, pero antes en mi casa mi suegra veía novelas, ya no las ve. ¿Por qué? Porque el crecimiento, ¿cómo es? Tengo televisores. Progresivo. Tengo 8. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a caminar en la santidad? Sí. ¿El temor a qué? Sí. A Dios. Amor de miedo, temor de miedo, de reverencia, de respeto. Queremos respetarlo. Por eso que nos apartamos del pecado, porque tememos a Dios. Lo amamos y queremos respetarlo ahora. En Filipenses, capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Se acuerdan la hermana aquí? Hermana, ¿te acuerdas anoche el testimonio de la mancha? Que dice el Señor: haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Y qué te dijo Dios? Tú no vas a subir aquí arriba porque te gusta mucho el mundo. Pero ya no baila, ¿verdad? Ya no estás pecando deliberadamente. Aleluya. Por eso que a mí me gusta involucrar al pueblo cuando predicamos. Porque es lindo cuando escuchamos, porque todos tenemos áreas que tenemos que estar cambiando constantemente. Sí. ¿Están entendiendo eso? Eso no es que ahora ya nosotros estamos exponiendo esta palabra y ya nosotros llegamos al cielo. Todos los días esta carne quiere pecar todos los días. Pero el espíritu es más fuerte que la carne. ¿Ok? Seguimos adelante. Pastor, y antes que decía, el espíritu es más fuerte, pero es cuando nosotros lo alimentamos. Exactamente. Porque si le damos más alimento a la carne, va a reinar. Exactamente. Pero si Perdón, alimentamos paso el por aquí. espíritu con la palabra, con la oración, él va a sí. reinar. Amén. En otras palabras, Para conectar. ¿qué sucede a lo que no se alimenta? ¿Qué le sucede a lo que no se alimenta? Se muere. ¿Estás escuchando, pueblo? ¿Qué sucede cuando no alimentamos algo? Se muere. ¿Qué sucede nosotros si no almorzamos? Nos debilitamos. Eventualmente, si dejamos de alimentarnos, ¿qué sucede? Nos morimos. Entonces, nosotros tenemos que estar muertos a esta carne diariamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No alimentar nuestra carne, eso es lo que está diciendo la hermana, y alimentar al espíritu. ¿Cómo alimentamos al espíritu? Más comunión con Dios, más oración. Leyendo la palabra. Escuchar prédicas, ver películas cristianas, no películas mundanas de tiroteo, de que mi esposa se fue con el querido y el querido le quitó a la mujer a aquel lado y los hijos viendo esa basura en la casa. No, mis hermanos, no, todo eso es basura. Usted llega a la casa y dígale, porque eso yo lo he hecho. Señor, ¿qué hay en mi casa que no te agrada? Padre, yo estoy viendo algún programa que no te agrada y esto lo voy a enseñar. Y para los niños van, si los padres no damos el ejemplo, después, ¿qué vamos a esperar de los niños? Yo me acuerdo que estuve ministrando a una señora y estaba su hija allá en la casa y yo le dije, bueno, pongan las manos sobre sus hijos ahora y bendícelos, ora, declara bendiciones sobre ellos. Y cuando esta muchacha iba a ponerle la mano encima a la hija, se empezó a reír de ella y dijo: mami, tú eres peor que yo, ¿cómo me vas a poner la mano?
Poderoso Jesús. ¿Ok? El año pasado, ahora antes del año nuevo 2015, entrando en 2016, esa noche llegó a la iglesia y a la puerta le digo a mi hermano, ten cuidado con las fiestas esta noche después de la iglesia, ten cuidado. Unos días después llega mi hija y ella no sabía que yo le había dado su palabra a ese hombre, que era un ujier de la iglesia. Y mi hija estaba en una de las reuniones donde la esposa de él estaba dando la palabra a los jóvenes. ¿Y qué fue lo que dijo? O la esposa de él. Ven. No, ellos me escuchan, ¿cierto? No. Que mis piernas. Ok. Y ella nos contó que. Ok, y ella nos contó que la hija de ella, que ya está casada y tiene hijos, que le dijo, no, fue la sobrina, perdón, la sobrina le dijo, ¿por qué tú estás tomando? ¿No eres cristiana? Y eso la confrontó. Entonces ella en el estudio bíblico dijo que eso fue como para ella, como ella fue acusada, tú sabes, entonces ella no supo qué decirle. Entonces, Eso es cierto. Todo el mundo tiene el ojo Encima. en nosotros, Sí. porque somos la luz del mundo. Amén. Y Satanás sabe que somos la luz del mundo. ¿Y quién es el que acusa a los hijos de Dios? Autoridad, nosotros somos cartas abiertas. Cartas abiertas, delante de todos. Todo el mundo tiene el ojo en nosotros. Salimos de este retiro y la gente ve cambios progresivos y van a decir, wow, yo he visto cambios en ti. Ya tú no dices las malas palabras que decías antes. Y van a respetarte, la gente va a empezar a respetarte y van a decir, wow, aquí yo estoy viendo cambios, en realidad Dios existe porque estoy viendo cambios. Pero si salimos de este retiro y seguimos con las malas palabras, seguimos en las discotecas, seguimos en las bebederas, en las barras, en las discotecas, haciendo cosas mundanas, en el chisme, en las mentiras, en las críticas, van a decir, pero ustedes son del pueblo cristiano y hacen estas cosas. Los mundanos hacen eso, los incrédulos hacen eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo soy cristiano también. Porque yo hago lo mismo que tú. Tú eres cristiano y yo hablo malas palabras y tú hablas malas palabras. Tú dices que eres cristiano, tú vas a la discoteca y yo voy a la discoteca también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nosotros tenemos que ser diferentes. Amén, aleluya. No mejores. Nosotros no somos mejores que nadie, pueblo. Aleluya. Pero sí tenemos que ser diferentes. Amén, gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo la diferencia? Y clamar y orar por aquellos que están perdidos, para que Dios tenga la misericordia que tuvo con nosotros, la tenga para con ellos también. Amén, Pero amén. no podemos seguir en el mismo camino con la vieja naturaleza. Aleluya. Le dice que Dios le va a subir un poco la candela al pueblo de Dios, porque va a juzgar a su pueblo. La Biblia dice que el juicio no comienza en la calle, pueblo. ¿Quién sabe aquí lo que dice la Biblia? ¿Dónde comienza el juicio de Dios? Por su casa. ¿Cuál es su casa? El cuerpo de Cristo. Porque Él nos cuida celosamente. La Biblia dice mejor que sea frío o caliente. Pero ¿qué pasa con los tibios? Los vomitarán. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Qué es lo que hace? Los vomitan. Los vomita de su presencia. Así que vamos a seguir adelante aprendiendo qué no hacer. Ahora, al siguiente paso ya vimos que a la fe le añadimos virtud. Entonces a la virtud, ¿qué tenemos que añadirle? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué tenemos que añadirle? Conocimiento de la palabra de Dios. Conocer a Dios, conocer las virtudes de Dios. Entre más conocemos a Dios y sus virtudes, más intimidad vamos a tener con Él, más lo vamos a querer respetar, porque sabemos que es un Dios santo. Y vamos a querer esas cualidades para nuestra vida. Vamos a tener el conocimiento de en realidad quién es Dios y qué debo de hacer para enseñarle mi amor por Él, mi agradecimiento, caminar con un corazón
agradecido diariamente, conociendo que Él nos amó a nosotros primero, por eso que ahora nosotros lo podemos amar a Él. Dice, mira, hay un caso en la Biblia, en el capítulo 1 de Samuel, en la primera carta de Samuel, capítulo 2, versículo 12, ahí habla de los hijos de Elí. Dice, este era un sacerdote, él tenía unos hijos, y estos hijos, hijos de sacerdote, eran perversos, tenían relaciones sexuales, fornicaban y todo, dentro del templo de Dios. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Ven por qué es tan importante tener conocimiento de Dios? Porque si nosotros tenemos conocimiento de Dios, vamos a ver que Él es santo. Que nosotros, Él nos quiere consagrados para Él. Y si no tenemos ese conocimiento, vamos a caer, a veces por falta de conocimiento vamos a caer. Por eso que dice que mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. De conocimiento. ¿Ustedes saben lo que le sucedió al papá? Al sacerdote ese de los hijos impíos. Le mataron los hijos. Y él estaba sentado en una silla, cayó hacia atrás, se esnucó y se murió también. Era bien obeso. Porque el juicio de Dios comienza ¿por dónde? Por la casa. Por la casa de Dios. Por la casa, por nosotros. En Proverbios capítulo 2 dice, mira el consejo este. Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, tenemos que guardar esos mandamientos aquí en el corazón, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Por qué muchos cristianos caen también? Por la falta de prudencia. ¿Es prudente que un hombre salga en el carro con una hermana a llevarla a su casa después de la iglesia? ¿O llevarla a comprar ropa o el mercado solo? No. Eso es falta de prudencia. Sí, señor. ¿Están entendiendo? Y viceversa. Viceversa, porque acuérdate que la carne esta puede caer. Por eso que no podemos alimentar eso, no podemos ser imprudentes. Tenemos que correr de esas tentaciones que pone Satanás delante de nosotros. O que un hermano visite a una hermana a la casa para predicar la Tampoco, palabra. si alguien Tiene va a que ir a visitar aquí a una acompañarla. hermana y el esposo no está ahí, no vaya. No. No esté dándole consejería a ninguna hermana a solas tampoco. Un hermano dándole consejería a una hermana, no. Una hermana dándole consejería a un hermano, tampoco. Tiene que estar ahí. No es malo. Ahora mire, yo aconsejo a muchas mujeres. Pero si yo tengo que ir a casa de una hermana, mi esposa siempre va conmigo, ¿sí o no? Yo no voy solo. ¿Están entendiendo? Amén. Mira, el hermano aquí, lo que está hablando ahorita, ¿tú sabes por qué él tropezó en la fe? Porque hay un pastor en la iglesia donde él iba, donde el pastor tenía 5 mujeres casadas, teniendo relaciones con 5 mujeres de la iglesia que estaban casadas. Pero ustedes se acuerdan de lo que yo les estaba diciendo ayer a ustedes, que nosotros no podemos poner la vista en el hombre. Amén. Así La Biblia dice que aquellos van a decir, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos grandes señales, no pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron. ¿Y qué le va a decir Dios a esos pastores? Apartados de mí, hacedores de maldad. Jamás. Apartados de mí. Pueblo, la Biblia dice en Isaías 5:20, maldito el hombre que confía en otro hombre y se aparta de Jehová. Los hombres podemos caer, las mujeres podemos caer, somos de carne y hueso. Entonces dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares. ¿Cómo tenemos que buscar la prudencia y la inteligencia? Como a plata, como el dinero que busca mucha gente en cosas que van a perecer. No, la nueva naturaleza de nosotros es buscar ahora la prudencia y la inteligencia. Caminar en el temor de Jehová. Y las escudriñares como a tesoros, entonces
entenderás el temor de Jehová. Amén, aleluya. En vez de buscar ¿qué? Plata. Buscamos a Dios. Buscamos la prudencia, la inteligencia. Entonces, ¿qué vamos a entender? El temor de Jehová. Amén, aleluya. ¿Y qué mejor hay en la tierra que caminar en el temor de Jehová? Amén. Donde vamos a tener un matrimonio bendecido, hijos bendecidos, la descendencia de nosotros bendecida, Aleluya. Amén. la felicidad, tranquilidad. ¿Qué dinero puede comprar la felicidad? ¿Tú sabes cuántas personas en el mundo en estos momentos, millonarios, y no descansan? Los hijos metidos en la droga. Yo conozco gente así. Y no tienen paz, no tienen tranquilidad. Eso no quiere decir que es malo tener dinero. No. Primero hay que buscar el reino de los cielos y su justicia. Aleluya. ¿Y después qué pasa? Lo demás. Mira, la Biblia no dice que y después busca las riquezas, busca las cosas. La Biblia dice que te serán añadidas. Él mismo. O sea, cuando Dios quiere darte algo, ¿sabes lo que hace Dios? Ten cuidado. Coge, hijo mío. Esto lo da. Cuando Dios quiere darte, te lo pone en la mano. No tiene que buscarlo. Primero tiene que estar firme. Primero buscar el reino de los cielos y ¿qué? Y Su justicia. Y todo lo demás vendrá por Añadidura. No hay que buscarlo. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. ¿El conocimiento viene del mundo? ¿Para el pueblo cristiano? ¿De dónde viene? De la boca de Jehová. Y la inteligencia. Él provee. ¿Quién provee? Dios provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Si no caminamos como pueblo de Dios rectamente, Él no va a ser nuestro escudo. Dios no es cómplice del pecado. Muchos de nosotros no recibimos bendiciones de Dios, de lo que estamos hablando anteriormente, los hermanos, el pastor. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero muchas veces no descienden esas bendiciones aquí a nuestras vidas porque no estamos caminando rectamente. Y Dios no es cómplice del pecado. Él no te puede bendecir uno estando en pecado, porque después dice, no, pero si Dios me bendijo y yo estoy en pecado, Él no es cómplice. Pero si nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros ya que somos creyentes? Y cometemos algún pecado. ¿Qué hacemos? Nos arrepentimos. Señor, perdóname, Padre, yo no quiero perder ninguna de las bendiciones que tú tienes del cielo y las promesas que tú tienes para tus hijos. Y yo soy tu hijo. Amén. Perdóname, yo quiero recibir todas las bendiciones para mi casa, para mi familia, para mis hijos, para mi descendencia. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. En Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. No es ir a la escuela, no es ir al psicólogo, no es leer libros de novela. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Y qué tenemos que hacer? Conocerle. Añadir conocimiento de Jehová. Porque es el temor de Él, el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿El conocimiento de quién? Del Altísimo. ¿Del partido de fútbol? No. No. Del Altísimo. Del Altísimo es la inteligencia. ¿La inteligencia es sentarte horas y horas a ver partidos de fútbol? No. ¿Eso es ser inteligente? No. ¿Es malo ver partidos de fútbol? No. No. ¿Tú sabes lo que es cuando se convierte en un pecado? Cuando tu corazón está en eso. Porque la Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuánta gente no van a la iglesia porque hay partidos de fútbol? ¿Están entendiendo lo que les digo? Amén. No es malo, los deportes no son malos, pueblo. No quiero que nos malentiendan, pero después los manadores le van a dar la queja al manador y no pongan más y van a predicar porque dijo que el fútbol es malo. Imaginen en Colombia que todo el mundo ve fútbol, no viene nadie a la conferencia, la próxima conferencia.
¿Ok? Entonces, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. ¿Qué tenemos que añadirle? Ya le añadimos a la fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, ¿qué tenemos que añadirle ahora? Dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Contenerse. Dominio propio, yo diría que es uno tener humildad, porque ya es como una escalera que uno vaya adquiriendo conocimiento de Dios. Muchas personas se pueden envanecer y creerse que ellos son que lo hacen, pero el dominio propio nos ayuda a nosotros a mantenernos estables ahí y a no subirnos a un nivel que no nos corresponde, sino que Dios es el que nos pone cuando Él quiere. Amén. Aleluya. En otras palabras, tenemos que contenernos, tener dominio propio en todas esas áreas que están en contra del Espíritu. Si pecamos, entristecemos al Espíritu. Tenemos que contenernos de esos pecados que constricten el Espíritu. Así que añaden ustedes su propia lista ahí, porque eso podemos estar aquí por días. Dominio propio en toda esa área que es contrario al Espíritu Santo. Mira cómo Pablo nos da un ejemplo con el deporte y el dominio propio. En primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 24 y 27, dice Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Nosotros estamos corriendo por la corona que nos espera, la corona de justicia. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Qué es eso? Dominio propio. El que va a luchar, que va a jugar deporte, el que juega fútbol, ¿ok? Puede estar comiéndose un sándwich antes del partido. Tiene que contenerse, tener dominio propio. Uno que va a luchar, un boxeador que va a luchar y pesa 20, 30 kilos, no sé en kilos, pero 100 libras, y necesita luchar, no puede aumentar 20 libras y después luchar con el oponente que pesa 100 libras. Tiene que abstenerse con dominio propio para poder luchar en su categoría. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Abstenernos, porque ¿qué tenemos? Para correr esta carrera de la fe, tenemos que abstenernos de muchas cosas que no nos convienen, de todas las cosas que hemos hablado de ayer y hoy. ¿Ok? Y dice... pasaba a Judas Tadeo. Judas Tadeo él decía que él hacía lo que se le daba la gana y le pedía a Dios que le diera dominio propio. Es decir, dejar de hacer lo que él no quería hacer. Quería tener ese dominio de dejar de hacer lo que no quería hacer. Amén, amén. Y mira, siempre vamos a tener luchas en áreas que necesitamos dominio propio. Pero ¿quién nos ayuda si tenemos ahora el Espíritu Santo? ¿Quién nos ayuda? El Espíritu